¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es jueves 24 de enero. Hoy es un día terrible para España. Se ha batido un dolorosísimo récord que no por esperado debe indignarnos menos. Casi 6 millones de españoles no tienen trabajo, lo que convierte a este país en un paradigma de injusticia social. Menos mal que este récord, que este sobrecogedor récord, convive con otro que nos reconforta muchísimo. Estos días hemos sabido que España ha vuelto a situarse como líder mundial de trasplantes de órganos, un puesto que se mantiene, en el que se mantiene de forma consecutiva desde hace ya 21 años. Ni siquiera la crisis económica ha conseguido modificar este puesto, en el que sí ha habido cambios en el caso de otros países que están pasando por situaciones económicas tan complicadas como la que nos ocupa aquí en España. En el caso de Galicia, además, la tasa de donación está por encima de la media española, una estupenda estadística que hoy nos proponemos celebrar aquí en Vía V con alguna de las personas que permite, si se me permite la expresión, este milagro de la ciencia médica que tantas vidas ha salvado. Así que les presento ya a Antón Fernández García, coordinador de trasplantes del Hospital de A Coruña. Muy buenas noches. Buenas noches. Jacinto Sánchez Ibáñez, director de la Oficina de Coordinación de Trasplantes. Muy buenas noches también. Buenas noches. Bueno, y de las dos personas más importantes que están en esta mesa, un trasplantado y un donante. Ellos son Damaris Sánchez, trasplantada de riñón. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Javier López, donante de riñón. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vosotros sois pareja y respondéis a esto que acabo de decir. Sí. ¿Por qué os sometisteis? Bueno, tú supongo que porque necesitabas un riñón. Y tú, Javier, ¿por qué tomas esa decisión de donarle un riñón a tu mujer? Hombre, principalmente porque la mala salud no solamente la experimentaba ella, que es la principal implicada, sino que en la vida diaria también lo notaba yo. La calidad de vida bajaba mucho. Y entonces, el primer motivo es porque evidentemente es mi mujer, la quiero mucho y deseo de que ella tenga buena salud, pero en la vida diaria yo también notaba esas carencias, esas dificultades, y hacía que si yo le daba un riñón, ambos pues también tendríamos una buena vida. Así que no es una decisión fácil, pero me resultó tremendamente sencillo tomarla. Damaris, ¿cómo te encuentras tú? Muy bien. ¿Estás bien en estos momentos? Creo que la operación fue en noviembre, creo que hablábamos antes de empezar el programa, y sí, te encuentras estupendamente, ¿no? Sí, aún tengo dolores, pero muy bien. Tu calidad de vida nada que ver con cómo era antes del trasplante, ¿no? No. Bueno, vamos a seguir hablando con Damaris, con Javier, con Antón y con Jacinto, pero antes, para que seamos conscientes de la importancia de lo que estamos hablando, vamos a conectar con el plato de informativos. Allí está Mila Méndez, para que, como les decía, nos recuerde alguna de las cifras que tiene que ver con esta excelentísima noticia que, como decíamos, se actualizaba estos días, coincidiendo con la noticia, valga la redundancia, de que España sigue siendo líder mundial de trasplantes de órganos. Adelante, Mila. Buenas noches. Pues antes de nada vamos a ponernos un poco en situación, porque como a los invitados que están en la mesa, a cualquiera nos podría pasar que un órgano nos falle y necesitemos otro para seguir viviendo o mantener nuestra calidad de vida. Galicia mejora su número de donantes y se sitúa entre las comunidades con un registro por encima de la media de España, el país que lidera el mundo. Lembrar que Galicia segue sendo un referente na doazón e na actividade trasplantadora, que o número de doadores de órganos cadáver aumentou no ano 2012 ata acadar os 100, un 15% máis que no ano anterior, que sitúa a Galicia só a un do seu récord histórico. La media del continente europeo durante el 2012 fue de 19 donaciones por cada millón de habitantes. El país con mejor media fue Croacia, con 30 donantes por millón. Aún así, se queda por detrás de España, que sigue encabezando el registro mundial con una media de casi 35, un baremo que supera nuestra comunidad. En Galicia se han producido durante el último año 36. La comunidad que lidera España es Castilla y León, con 51 donaciones por millón de habitantes. El incremento de las donaciones ha permitido también un mayor número de trasplantes. Durante el último año en Galicia se han practicado 294, 3 más que en el ejercicio anterior: 5 de páncreas, 25 de corazón, 35 de pulmón, 91 de hígado y la gran mayoría, 138, de riñón. Sabes que me pasaba? Que eu cando lía na prensa eso que decían cando che donan un rile como se che tocase a lotería, eu decía, bueno, teñas miñas reservas, decía, bueno, claro, é tal cual, Suso. Claro, eu creo que é máis que a lotería, é volver á vida. Non se decata un ata o momento que realmente ves que non dependes dunha máquina, sí, que ves que podes facer unha vida que...
Pese al avance, son muchos los que siguen en Galicia a la espera de un trasplante. El de riñón sigue siendo, con diferencia, el más demandado. De las 410 solicitudes que están pendientes de encontrar un órgano compatible, 341 necesitan un riñón. Los demandantes en su conjunto son, a día de hoy, 7 menos que hace justo un año. Y es que, paradójicamente, aunque Galicia está por encima de la media española en el número de donaciones, también lo está, con una diferencia notable en el capítulo de negativas familiares. Aunque el porcentaje ha descendido casi 4 puntos en el último año, está todavía lejos de converger con la media de España. En Galicia, 1 de cada 4 posibles donantes cadáver se quedan en el tintero por las reticencias de la familia tras el fallecimiento. Los expertos achacan esta negativa principalmente a motivos culturales y religiosos e insisten en la necesidad de donar. Aunque no lo hagamos por altruismo, lo podríamos hacer incluso por egoísmo, ¿no? Si no somos donantes, nos va a costar mucho, si un día somos receptores, tener también o médula ósea o un órgano para nosotros. Y en esta capacidad de vencer las reticencias familiares tenemos que destacar la labor del CHUAC, que ha conseguido bajar en el último año las negativas a solo un 10%. El complejo hospitalario coruñés se mantiene como el 4º hospital que realiza más trasplantes en toda España y ya es el 2º en corazón y el 3º en pulmón. Puede que a estas alturas a ustedes se estén preguntando qué condiciones tienen que cumplir o a dónde deben dirigirse para solicitar su carné de solicitante. Es muy sencillo y de las pocas cosas gratuitas que quedan. Ahí van algunas pistas. ¿Quién puede ser donante? Cualquier mayor de 18 años puede hacerse donante, pero aunque una persona haya manifestado su intención de donar, dependerá de las circunstancias en que muera. El fallecimiento ha de producirse en un hospital, por muerte cerebral o por una parada cardíaca irrecuperable. El donante no puede padecer ninguna enfermedad transmisible. ¿Para qué sirve la tarjeta de donante? Es un documento que muestra nuestra posición favorable a la donación. No tiene valor legal, pero sí testimonial. Lo importante es que nuestros familiares sepan nuestra opinión. El equipo médico les consultará cuál era nuestra voluntad y les pedirá que firmen el consentimiento para la donación. ¿Cómo puedo hacerme donante? La tarjeta es gratuita, puede hacerse en centros sanitarios o en asociaciones de trasplantados y donantes, también por correo, por teléfono o desde la página web del Sergas. A pesar de que la ley que rige las donaciones establece el llamado consentimiento presunto, es decir, que toda persona en vida no se pronunciase en contra se convierte en donante, la realidad es que en la práctica se consulta siempre con los parientes más próximos. La tarjeta que han visto es prueba de la voluntad del individuo, pero no es vinculante, solo testimonial. Por ello, es importante advertir a la familia del deseo de donar en caso de fallecimiento, ya que su palabra prevalece sobre este carné. La única forma de dejar asegurada la donación de órganos es mediante el testamento vital, la firma del documento que recoge las últimas voluntades de la persona respecto a su cuerpo. ¿Y los ciudadanos qué opinan? ¿Estarían ustedes dispuestos a donar sus órganos? Hemos salido a la calle para preguntarlo. A mí me parece muy bien que se donen órganos y vamos, yo estaría dispuesto a donarlos, es más, tengo pensado hacerlo. Si están en calidad de ser donados, claro que sí, lo haría. Para alguien que lo necesite, es por una vida, sí. ¿De un familiar? Sí. 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 Igual que de mí también me gustaría que me donasen. Hombre, si lo piensas fríamente, pues harías un favor muy grande, ¿no? Porque salvarías muchas vidas. Sí, me parece que todos debíamos de colaborar ahí, que hay mucha gente que lo necesita. Estos son solo algunos de los datos, pero antes de regresar a la mesa vamos con Marina y su repaso a las redes sociales. Hola Mila, hola a todos, pues nosotros estamos esperando que vosotros opinéis en la red. La pregunta es la misma que hacía Mila en la calle. Queremos saber si vosotros estáis de acuerdo con las donaciones, si sois donantes, qué opináis de los trasplantes. Todo eso para hablar con nosotros, ya sabéis cuáles son las vías de comunicación, ya están abiertas, nos podéis mandar un email, escribirnos en Facebook o también escribirnos en Twitter. Hoy tenemos nueva etiqueta y es _trasplantes_VIAV. Así podéis opinar y nosotros, como siempre, estaremos pendientes de vuestros comentarios. Pues muchísimas gracias, chicas. Marina, Mila, bueno, ¿por qué España es líder? Este récord tan llamativo, no sé si llamativo, pero que se lleva manteniendo, como decíamos, desde hace 21 años. ¿Cuál es el secreto del éxito, Jacinto? Hombre, yo creo que secretos no hay hoy en día. Yo creo que se dieron una serie de circunstancias y, en primer lugar, es que el sistema de donación y trasplante en nuestro país está dentro de un sistema sanitario público.
cosa que no ocurre en todos los países. Es muy importante resaltar esto en estos momentos. Es decir, es un sistema que empezó dentro del sistema público, a diferencia de otros países, se ha mantenido en el sistema público, está muy bien estructurado todo el sistema a nivel de cada hospital, de la comunidad, a nivel nacional. Otro punto muy importante es que cualquiera puede donar porque cualquiera puede recibir un órgano, a diferencia por otros países que se consideraron el paradigma. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, que es un sistema absolutamente transparente y claro. Los criterios para entrar en lista, quién lo recibe, son criterios consensuados entre todos los equipos de trasplante anualmente, y eso es lo que respalda año tras año que tradicionalmente la gente, al final la ciudadanía, todos nosotros confiamos en este sistema. Antón, no hay secretos para el éxito, estaba un poco resumiendo Jacinto, pero ¿es una muestra de solidaridad colectiva esto? Sin duda. Todo este programa, toda la posibilidad que nosotros tenemos de trasplantar se basa en la solidaridad. Una sociedad que no se compromete a través de la donación, que no considera que la generosidad, esa solidaridad es necesaria, no va a tener un buen programa de trasplantes. Nosotros no tenemos ninguna alternativa a la donación, no hay órganos en ningún sitio, en ningún laboratorio, ninguna forma de fabricarlos que no sea a través de la propia donación. Por eso yo creo que esto encarna pues, lo mejor que tiene el ser humano, ¿no? La capacidad que tiene de ayudar a otra persona después de que uno ya no viva o a través de una donación en vida, como en el caso de Javier. Las donaciones en vida, que es el caso que nos ocupa, el que nos trae hoy aquí, han ido bueno, ocupando más puestos desde que empezaron las donaciones. Creo que en el 81 se produjo en Galicia el primer trasplante. ¿Ocupan un porcentaje mayor que al principio? Un poco ¿cómo funciona? Bueno, realmente con la donación de vivo ha sido como un flashback, porque realmente los primeros trasplantes de órganos únicamente se hacían con donante vivo. Al principio, cuando evoluciona lo que es el concepto de muerte encefálica, España pues hace un gran esfuerzo en ese sentido, pero se ve que no es suficiente porque la gente que es donante cada vez es de mayor edad y en el caso del riñón no se puede poner un riñón de 70 años a una persona joven, claro. Por eso hay que volver al donante vivo porque personas jóvenes curiosamente eran las que se quedaban sin trasplantar y eso ha supuesto un incremento que año a año cada vez es mayor. Bueno, Damaris, hablábamos antes de escuchar a Mila que tu vida supongo que no tiene nada que ver desde el mes de noviembre cuando te sometiste a esa operación en el hospital de A Coruña. ¿Cómo era antes tu vida, Damaris? Bueno, mi vida era un poco sin energía. Cualquier cosa que tenía que hacer, pues luego tenía que descansar. El simple hecho de limpiar la casa no podía. ¿Desde cuándo? O sea, ¿qué te diagnostican? ¿Qué problema tenías tú? Yo fui por un análisis en el 2008, me lo detectaron. ¿Hasta entonces no habías tenido ningún síntoma ni ningún problema? No, para nada. No, además nunca me enfermaba. Y en el 2010 es cuando me operaron y me pusieron un catéter para hacer diálisis peritoneal. Y a partir de ahí, desde el 2010 hasta que se produce la donación y el trasplante que te cede tu marido, ¿cómo fueron esos años? Me encontraba mejor que sin ella, porque al último periodo me encontraba muy mal, pero siempre estaba en urgencias por cositas que siempre me pasaban. Por ejemplo, se me hizo una fisura y me salió el líquido del peritoneo y bueno, fue muy peliagudo la cosa. Muy peliagudo y muy terrible, supongo, sí. para vosotros. Estamos escuchando antes en esos vídeos un testimonio de una mujer que también se había beneficiado de un trasplante y me pareció que ya sentías cuando ella, bueno, decía que era como si te locara la lotería, no, como muchísimo más. ¿Compartes esa sensación de alegría que ella transmitía? Sí, porque estar ahí conectada a una máquina o a unas bolsas, pues te limita bastante, ¿no? La vida. Javier, yo no sé si, bueno, supongo que nadie está preparado para que esto se presente en la vida. Bueno, un poco cómo procesasteis esto. ¿Veis las cosas de otra manera después de haber pasado por este trance? Hombre, te cambia mucho porque llegas a comprender a las personas que están enfermas. Hasta que uno no se encuentra en esa situación es muy difícil. Cuando alguien dice me encuentro mal o tiene una enfermedad crónica, no terminas de comprenderlo. En nuestro caso, porque cuando empieza una insuficiencia hay casos que son más rápidos y más lentos. El nuestro además fue rápido, tuvimos que asumirlo con bastante velocidad.
Tuvimos siempre una actitud muy positiva y lo que nos hizo es acostumbrarnos o tener que cambiar nuestra vida muchísimas cosas para habituarnos a lo nuevo, pero también nos ayudó a tener, pues como te decía, ¿no? Abrir un poquito los ojos a lo que es no tener salud, que cuando uno es joven siempre tiene energías para todo y en este caso cambió mucho. ¿Y vuestro entorno lo entendió? ¿Entendió lo que vais a hacer? Mis padres estaban contentísimos, claro. ¿Y los tuyos? Bien, sí. El entorno entendió perfectamente la decisión que tomasteis, ¿no? Hombre, no todo el mundo comprende qué decisión se toma porque no conoce los riesgos que hay implícitos, pero no dejan de ser los riesgos que pudiera tener cualquier operación, hasta la más pequeña. Entonces, cuando se conocen esos detalles, pues la gente se relaja, sobre todo a nivel familiar, el entorno. Información, que supongo que es fundamental en esto que estamos hablando, ¿no? Sí, a mí además me gustaría comentar un detalle pequeño. Tuvimos que hacer, ellos son grupo sanguíneo incompatible, ¿sí? Con lo cual a Damaris tuvimos que hacer un tratamiento para preparar, digamos, su cuerpo para poder recibir el riñón de Javier. Increíble. Entonces, bueno, estos son trasplantes que se pueden hacer en los últimos años, que hace unos años no se podían hacer y que permiten que alguien, pues que a lo mejor solo tiene un donante o no tiene otra alternativa de un donante compatible, o en el caso de ella, su mejor donante, sin duda alguna, era Javier, pues se puedan trasplantar. Y esto se puede hacer ¿En qué casos se recomienda donación entre vivos, como es el caso, y en qué caso no puede ser? La donación entre vivos, en este momento, para el trasplante renal, es siempre la mejor alternativa. Nosotros sabemos que son los riñones que más tiempo funcionan, que mejor calidad tienen, porque son los riñones que menos sufren. Claro. Un donante, pues cadáver, el proceso de la donación siempre lleva cierto sufrimiento del riñón. Por tanto, nuestra alternativa siempre es el donante vivo. ¿Qué ocurre? No todo el mundo tiene un donante. O sea, aquí lo que limita el trasplante renal de donante vivo es la asistencia del donante, sin duda alguna. Aquí el héroe del proceso ni son los equipos, ni siquiera es el receptor. Siempre es el donante, efectivamente. Bueno, hablábamos de 1981, cuando se produce ese primer trasplante aquí en Galicia. ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces? Hablaba Antón de ya algo que ha permitido hacer la ciencia, que es una donación entre personas con grupos sanguíneos incompatibles, pero supongo que no tiene nada que ver lo que se está haciendo ahora con lo que se hacía en el 81, ¿no? Hombre, ha cambiado tantísimo que los mejores resultados que se obtenían en aquella época hoy los consideraríamos resultados inaceptables. Es decir, ha mejorado muchísimo, ha mejorado desde el punto de vista quirúrgico, las técnicas han mejorado muchísimo. Hoy en día hay operaciones que duran mucho más que un trasplante. La inmunosupresión ha mejorado muchísimo, es muy selectiva. Al final, en definitiva, ha permitido hacer muchísimas cosas. A mí me gustó mucho lo que ha hecho Javier, porque siempre hablamos 100 trasplantes, y él ha apuntado una cosa que es cierta, es que el trasplante no solo beneficia al que se trasplanta, beneficia a todo el entorno, amigos, familiares. Contamina positivamente de algo. Es un beneficio mucho más allá del propio trasplantado. En Galicia, durante el año 2012, hemos superado la barrera de los 6.000 trasplantes de órganos aquí en Galicia. Un cálculo fácil, 4 personas de un entorno, es decir, más de 24.000 personas se han visto beneficiadas en calidad de vida, en mejora, calidad de relaciones, un padre, un hijo, etcétera, etcétera. Con lo cual, el beneficio, como decía antes Antón, el beneficio es enorme y por eso nosotros siempre apuntamos que el gesto de donar tiene que tener en nuestra comunidad el mayor reconocimiento social. Aunque estamos hablando de ciencia, casi es un pequeño milagro lo que provoca una donación. ¿Cómo es el operativo de un trasplante? Porque yo creo que esta sí que nos provoca mucha curiosidad, porque bueno, podemos tener alguna intuición de cosas que hemos visto en reportajes, incluso en películas, de todo ese despliegue extraordinario que se hace. Vamos a ponernos en un supuesto, desde que está un paciente esperando por un órgano, ¿cómo es el operativo? Los pacientes que están en lista de espera, normalmente, salvo situaciones especiales, que están en urgencia cero, suelen estar en su casa, ¿no? Esperando un órgano y en el momento que surge la donación... Y están permanentemente pendientes de ser avisados, ¿no? Exactamente. En el momento que surge el donante, que una persona fallece en un hospital en condiciones de ser donante, pues los médicos que nos encargamos de las coordinaciones de trasplante hablamos con sus familias para solicitar la autorización. Si esa familia dona, con los datos clínicos de ese donante, pues se prepara la extracción de los órganos. Sabiendo ya las características de ese donante, ya podemos pensar qué receptores van a ser los más adecuados. Muchas veces ya son avisados los receptores, antes incluso de hacer la extracción o durante el proceso de la extracción, para que
En el momento en que ya se tengan los órganos, se puede iniciar el trasplante con la máxima celeridad, porque el tiempo que pasa desde la extracción hasta el implante es muy importante para la viabilidad del órgano. Esto resumido. Muy resumido. Después hay helicópteros por el medio, muchísima tecnología. Equipos y de todo. Muchísima tecnología. Sí. Javier, nombrado aquí oficialmente el héroe de la mesa como consecuencia de ser donante. ¿Por qué hay que donar órganos? Hombre, porque lo estamos hablando, ¿no? Se ha comentado varias veces, se mejoran muchas vidas, pero no solamente por la mejoría de las vidas, sino porque es que se necesita, no hay otra opción. El día de mañana, cuando avance la ciencia y existan otros métodos para poder recuperar un riñón, o se puedan, vete a saber, ¿no? Reproducir a partir de células madre, no sabemos, sí, ¿no? Cómo avanzará. Pero a día de hoy es la única vía en la que haya personas con una salud muy difícil y que puedan tener una vida buena, ¿no? Como es la única vía, me parece que no nos queda más remedio que hacer un esfuerzo. De Damaris podemos tener claro en qué le ha cambiado la vida, se lo preguntaba, pero a ti, ¿en qué te ha cambiado la vida esa decisión? Yo estoy más contento que antes, podría decir eso, ¿no? Por otro, a nivel de corporal no he sentido apenas diferencia o ninguna, ¿no? Es cierto que después de la operación... Claro, tú has una intervención quirúrgica que requiere una recuperación, es supongo, lo normal, pero fuera de ahí no te cambia en absoluto. Te cambia a nivel, pues, mental, ¿no? O emocional, pues que te sientes muy contento de haber hecho esto. Hay mucha gente también que hace una buena labor, tanto la familia como amigos, de recordar de vez en cuando que lo que hiciste fue muy positivo. Y bueno, a nivel individual, pues en nuestra vida matrimonial pues ha mejorado muchísimo, porque yo ahora disfruto de ver que mi mujer está sana. Esa onda expansiva benéfica, digamos, que provoca el trasplante, de la que hablaban tanto Jacinto como Antón, ¿lo habéis percibido en vuestro caso, no solamente en los beneficios como pareja que habéis percibido de esa decisión, sino en vuestro entorno? ¿También de alguna forma se ha beneficiado de esa decisión tan generosa? Sí. Bueno, Damaris podrá comentar cuántas amigas tiene y la alegría que todas han tenido, ¿no? Al verla sana. Sufrían mucho, sus amistades, familiares también, han tenido muchas ocasiones de llanto, ¿no? De ver el sufrimiento que lleva la situación de estar enferma. Y ahora, ¿verdad, Damaris? Ahora la alegría de ver a toda la familia. ¿Cómo habéis celebrado la Navidad? Que supongo que ya os coincidió, bueno, había pasado un tiempo no muy largo desde la intervención, pero supongo que fueron unas Navidades particulares, ¿no? Un fin de año particular. Como todos los años. Como todos los años. ¿Fueron especiales? Sí. Más que especiales, lo que pudimos sentir en las fechas en las que todo el mundo pues está contento, estas fechas tan especiales para la mayoría de las personas, nosotros estábamos en una fase de recuperación en esos días, así que nos pudimos sentir contentos, principalmente, más allá de las fiestas y demás, de sentirnos bien, de que estábamos de estar sanos, juntos y ¿no? de estar bien y sanos, ¿no? Los inmunosupresores, creo que se llaman, ¿no? Que hablabais que también han mejorado mucho. Puede haber gente que nos esté viendo y que le pueda tener un cierto miedo a esa dependencia, que supongo que es ya para siempre, de esa medicación. Bueno, ¿qué problema ¿tienen problemas este tipo de medicación o no? Hombre, evidentemente no están exentos de problemas, pero antes del programa comentábamos, ¿verdad?, que Damaris puede tener una chica, bueno, se ve muy guapa y nadie diría que está con tratamiento, ¿verdad? Es decir, eso ha cambiado enormemente. Claro, porque hay mucha gente que puede decir, tiene cara de trasplante, o sea, que pueda pensar que se puede notar en la cara que estás trasplantado. Hombre, es que antes era muy típico ver a los trasplantados renales con la cara muy hinchada, y eso era de un tipo de medicación en concreto y casi se asociaba, pero hoy en día, al revés, ha cambiado enormemente. Evidentemente hay que hacer controles, puesto que hay que ajustar la dosis y la medicación, pero todo eso ha cambiado. Es decir, el trasplante no solamente ha conseguido mejorar la calidad de vida, sino que ha conseguido alejar cada vez más al paciente del propio hospital, cada vez es menos dependiente, con lo cual mejora muchísimo la calidad de vida, no estar dependiente, sí, de las pastillas, de llevar un régimen de vida, tener ciertos cuidados, pero al final, en definitiva, se ha conseguido mejorar todo el conjunto, la calidad. Bueno, hablaba Javier de que dependemos de los órganos para salvar vidas, pero ¿hacia dónde esperáis que camine la ciencia? Células madre, esa historia de la que se habla tanto ahora y que podría ofrecer una alternativa futura, ¿podremos llegar en algún momento a no depender de órganos? Bueno, esperemos que sí, esperemos vivir mucho y verlo, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, estamos todavía lejos de eso, ¿no? Las investigaciones ahora lo que permiten es el diseños muy sencillos, ¿no? Los órganos, sobre todo órganos con cierta complejidad, como pueden ser el hígado o el riñón,
que tiene multitud de funciones, no solo las funciones que la gente conoce, sino funciones endocrinas, hormonales, etcétera. Yo creo que va a costar muchísimo, a partir de células madre, lo que es la fabricación de un hígado completo, ¿no? En este momento es pura ciencia ficción y no lo podemos ver a corto plazo. Desde luego, de todas las investigaciones que se han hecho en los últimos años, incluido el xenotrasplante. Sí, del xenotrasplante os quería contar porque en Coruña sí que hubo una investigación muy poderosa, muy importante, yo creo de las más importantes de España probablemente. Participó en un estudio multicéntrico con otros hospitales del mundo, que al final... Para que la gente sepa de qué estamos hablando, que es un xenotrasplante. Un xenotrasplante es un trasplante entre especies diferentes, ¿no? El objetivo era buscar una especie que fuera compatible con el hombre. En este caso hablamos de cerdos, sobre todo. Eran unos cerdos transgénicos que se hacía pues trasplante a babuinos, ¿no? Realmente, ¿qué pasó con aquello? Pues pasó que al final los resultados eran unos resultados que no justificaban seguir con el estudio, ¿no? Se lograban supervivencias que no superaban en ningún caso el mes y medio, y luego el xenotrasplante traía aparejado otros problemas, ¿no? De transmisión de infecciones y transmisión de enfermedades todavía no bien definidas. Y en este momento es una vía de investigación que está prácticamente muerta. Y dilemas éticos, porque es un debate que también tiene que ver con los trasplantes. Algunos trasplantes, por ejemplo, se planteó cuando se acometió el primer trasplante de cara, que tenía que ver con el reconocimiento individual que cada uno tenemos de nosotros mismos. ¿Existe este debate? El trasplante de cara, por ejemplo, que ya se han hecho más. ¿Qué opinión tenéis sobre esto? El trasplante de cara es un trasplante, digamos, muy puntual desde el punto de vista numérico. Se hacen muy poquitos, afortunadamente, porque hay muy poca necesidad de ellos, ¿no? Yo creo que ahí la decisión es tan compleja que normalmente no la puede ni tomar el equipo. Cada caso que se plantea en España va a una comisión nacional que valora cada caso individualmente, ¿no? Para ver si la gravedad de las lesiones es suficiente para considerar ese trasplante y si la situación psicológica del paciente que lo va a recibir pues está justificado el hacerlo, ¿no? Ha habido experiencias de todo tipo, gente que lo ha integrado bien, esa nueva apariencia física, y gente que le ha costado mucho y ha tenido problemas. Claro, porque estamos hablando de identidad, no estamos hablando de otro tipo de cosas. Bueno, hablábamos de la reducción también de las negativas por parte de los familiares. ¿Cómo se consigue esto? De convencer a la gente de que no hay que decir que no. Bueno, realmente hay que entender y contextualizar que cuando se habla con una familia es un momento duro, crítico, difícil. Es la pérdida de un ser querido y en ese momento, bueno, pues muchas veces las familias no consiguen separar ni asumir lo que es el fallecimiento. Esto ha cambiado mucho, evidentemente. Antes había que dedicarle horas y horas para que la gente entendiera primero que estaba fallecido. Supongo que hay equipos específicos de psicólogos, supongo, que saben hacer este tipo de cosas. Bueno, ¿Cómo se aborda? No quiero ser morbosa, pero ¿cómo se aborda? Porque sí que supongo que es peliagudo, ¿no? Muchas veces decirle a una familia que está pasando por el trance de haber perdido a una persona, hacerle esta proposición, ¿cómo se aborda? Bueno, en primer lugar, el que lo aborda es el coordinador de trasplantes del hospital, que es el que... Yo siempre digo que el abordaje es muy natural, es decir, hablando con una persona que sabes que está sufriendo un momento difícil y que hay que explicarle el por qué, cuál es la situación y por qué lo haces. Entonces, bueno, la respuesta es muy buena, es decir, estamos hablando de un 25%, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, países que uno los puede considerar, Inglaterra tiene un 60% de negativas. Entonces, bueno, es un momento difícil. Y bien es cierto que según cómo se perciba dentro de la sociedad cultural se acepta más o menos. Aquí en Galicia, bueno, tradicionalmente siempre ha costado más, pero no porque se esté en contra, sino porque hay un concepto de la muerte muy arraigado, un sentimiento de propiedad de la persona que ha fallecido y sobre todo algo muy importante, muchas familias no toman una decisión única y sencillamente porque la persona que ha fallecido nunca dijo nada en vida. Y tiene miedo de contravenir la última voluntad. Entonces, por eso nosotros siempre proponemos y le pedimos a la gente que se decante, que diga en vida que quiere ser donante. Y bueno, cada vez más la gente lo suele aceptar, entiende y sabe, y eso hay que trabajar mucho. En ese sentido, pues el trabajo más importante que se está haciendo con las coordinaciones, con todos los hospitales, es trabajar en el ámbito escolar, con los chavales entre 16 y 18 años. Cada año casi unos 5.000 chavales reciben una charla. Es decir, estamos preparando a la sociedad del futuro, que van a ser los que pueden estar aquí sentados, que tomen decisiones, y eso es con lo que hay que trabajar para que el día de mañana
continúen las donaciones. Bueno, vamos a volver a la calle un poquito. Veíamos antes en esa presentación opiniones de la gente en relación a los trasplantes, pero vamos a escuchar alguna más. Galicia es una comunidad de referencia en actividad trasplantadora por número de operaciones, por éxitos y también por investigación. Pero todo ese proceso tiene que empezar con un elemento, la donación. ¿Somos los gallegos solidarios? ¿Estamos dispuestos a regalar vida? Sí, ya mi padre fue donante de órganos y pues por coherencia un poco, pues yo también. No, pero no me importaría. No, de momento no. Sí, en un futuro supongo que sí. No sé si algún día lo seré, pero de momento no soy. Yo si es un hijo o un nieto, lo haría, sin pensarlo. Yo sí, por un ser que yo quiera, sí. A lo mejor si es mi hijo o mi hija o mi nieto. Y si el familiar estuviese de acuerdo, por supuesto que lo donaría, o sea, dependería de él. Yo los donaría. Yo supongo que también, pero hombre, esas cosas siempre se hablarían en un principio, ¿no? Depende también de qué órganos, depende de cómo fuera la persona, pero sí. Si están en calidad de ser donados, claro que sí, lo haría. Para alguien que lo necesite. Es por una vida, sí. Supongo que miedo. Pues no sé, a no saber que hay más allá, más acá y por el medio. Yo creo que hay mucha superstición, como que fuera a influir en otra vida. No son conscientes que a lo mejor lo pueden necesitar ellos o un familiar. Es un momento muy difícil. Claro que sí, se salvarían muchas vidas. Pero tampoco creo que se pueda obligar a nadie a pasar por eso. Porque hay creencias, demás cosas, bueno, cada uno piensa lo que... No creo que no se debería. Bueno, ahí sí que ya no te quedaba más remedio. Entonces, eso ya, como era obligatorio, ya contabas con eso y creo que incluso lo llegarías a sentir menos. Cada uno tiene su opinión, ¿no? Y cada uno hace lo que quiere también. Obligar nada. No me parece bien que obliguen a nadie a nada. Eso es creo que es una cosa individual de cada uno y debe opinar cada uno sobre su... Mi cuerpo es mío. A priori parece que casi todos somos favorables a la donación, pero las cifras demuestran que todavía nos queda mucho por mejorar. No olvidemos que sin donante no hay trasplantado. Bueno, pues opiniones que escuchábamos en la calle, incluso alguna gente dispuesta, le parecería bien que fuera obligatorio. Me llama la atención, había casi un 50-50 de gente que, bueno, pues si es obligatorio ya no lo tengo que pensar y va todo bien. No sé qué os parece este debate. ¿Tendría que ser obligatorio lo de la donación de órganos? Bueno, lo que está demostrado es que aunque sea obligatorio no aumentan. Es decir, tenemos un país muy cercano, Portugal, que dice que si alguien no ha dicho nada en contra, es donante sí o sí. Y nunca ha tenido las tasas más altas que España. Porque la ley no es la solución, ayuda, pero no es la solución, lo han expresado. En España mucha gente prefiere que se le consulte, quieren ser, hay gente que lo ha dicho, yo soy el dueño de mi cuerpo, y lo que hay que hacer es convencer de los beneficios, nunca obligar. Y mucha gente piensa que con la obligatoriedad de la ley se soluciona y es un trabajo muy constante, no sé. Sí, yo pienso lo mismo que Jacinto, ¿no? Yo creo que además uno de los grandes logros que ha tenido los procesos de donación y trasplante en España es el entorno social en el que nos hemos movido, que es un entorno muy favorable. Hablamos de negativas, pero si le damos la vuelta, pues el 80 o el 85% de la gente dice que sí. Pues sí, es claro. Con lo cual, pues es muy fácil o es muy probable que una familia vaya a decir que sí a la donación. El hecho de ser consultadas las familias les da una tranquilidad, les hace pensar que van a saber o nosotros vamos a saber cuál es la decisión del fallecido, si la tenía, y en todo caso van a ser escuchadas las familias. Y ese contexto de tranquilidad, de saber que van a ser escuchadas, va a ser muy importante. ¿Y vosotros, Javier, Damaris, creéis que tendría que ser obligatorio la donación? No, yo creo que eso es muy personal, que cada uno tiene que decidir. Javier. Me llama mucho la atención la pregunta cuando la he escuchado. No me lo había parado a pensar, pero mientras he escuchado la pregunta pensaba, la obligatoriedad no le gusta a nadie, ¿no? Y más en cosas que tienen que ver con el cuerpo. Pero sí que creo que debería estar legislado la información que se da desde bien pequeño a la gente, a los jovencitos. Un jovencito en el colegio sabe desde bien pequeño que la verdura es buena y no le gusta, pero lo sabe. Crecen sabiéndolo y cuando somos adultos pues queremos comer verdura porque entendemos que es sano, ¿no? Si desde pequeño se enseñaran estos detalles, pues mucha gente comprendería que puede gustar más o menos, pero es muy beneficioso. Bueno, hablábamos de Portugal y hablábamos de crisis. Los datos que estamos hablando tienen un mérito especial en el caso de España porque efectivamente estamos en una crisis económica brutal, hablábamos de los datos del paro también. ¿Qué ha pasado en otros países con una situación económica similar? Caso de Portugal, caso de Grecia, ¿qué ha pasado? Antón. Bueno, pues lo que ha pasado es que estos países que han sufrido más la crisis han reducido
su tasa de donación y de trasplantes. Concretamente, pues en el año pasado en Portugal ha bajado un 20 y tantos %. Brutal el descenso, sí, un muy descenso llamativo, muy ¿no? importante, ¿no? Portugal hace 3 años tenía una tasa muy similar a la española y parecía que estaban a punto de alcanzarnos. Bueno, pues está descendiendo. Yo creo que, como comentábamos antes de empezar, sí, ¿no? Pues yo creo que hay un proceso, pues, de descomposición social que incluye esto, ¿no? Esperemos que la crisis económica no lleve consigo una crisis de valores, una crisis social, que es lo que manifiesta el descenso. No es un problema solo de recursos, también es un problema de recursos. Estos son programas que requieren un apoyo económico importante, pero no son programas baratos, son programas que necesitan mantener la sanidad pública en un estatus e invertir en ella. Evidentemente, si hay una desinversión, va a haber una reducción de la actividad, pero sobre todo lo que manifiestan es una crisis social, una crisis de valores de la sociedad, ¿no? Y este año, me refiero al 2012, hablábamos de cifras del 2012, ¿teníais el temor, bueno, ya, supongo que ya sabíais cómo estaba yendo el año, pero teníais el temor de que se pudiera producir un descenso, como estaba hablando Antón, que sucedió en Portugal? Hombre, siempre el miedo ha existido, o el temor de cuál podía ser la repercusión a nivel social. Pero yo creo que también ha demostrado la madurez y la fortaleza del sistema que tenemos, porque es un sistema que está muy basado en la propia ciudadanía, que es muy consciente del beneficio, porque al final el trasplante, nosotros siempre decimos que nosotros lo único que hacemos es devolver a la sociedad lo que la sociedad da. Es decir, alguien de la sociedad dona, y los médicos lo único que hacemos es devolverle lo que ha dado la propia sociedad en forma de un trasplante. Y yo creo que este sistema, que es un sistema, insisto, pues muy basado de manera muy estratificada en los hospitales, hay profesionales dedicados a ellos, a nivel autonómico, mejor a nivel nacional, es lo que ha consolidado. Siempre se pone como ejemplo, frente a otros problemas entre comunidades autónomas, el sistema que existe de buena relación. Y aparte, ahondando un poco más en el tema económico, hay un detalle que no se nos tiene que olvidar. Los trasplantes, además, no es que sean caros, es que además ahorran dinero al sistema. Es decir, se ha calculado que durante todos estos años, el haber podido trasplantar toda la gente, el dinero que se ha ahorrado, ha pagado, no es que ha pagado directamente, lo que se ha ahorrado en tratamientos que tendrían que haber... Todo el resto de todos los trasplantes. Es decir, el trasplante renal, y eso está estudiado en todos los países del mundo, trasplantar a una persona, al final al sistema sanitario, a la ciudadanía, le ahorra dinero. Que se ahorra de esos tratamientos que deja de recibir como consecuencia del... El tratamiento de Damaris, la diálisis peritoneal o el coste de la hemodiálisis en los hospitales, el coste anual es muy superior al coste anual que supone el tratamiento inmunosupresor de un paciente trasplantado. No tiene nada que ver. Antón, para dejar las cosas claras, ¿se pueden trasplantar todos los órganos? No. ¿O cuáles no? Algunos ya podemos intuir que no, pero ¿dónde está el límite? Por ejemplo, páncreas no se puede trasplantar. ¿Se puede trasplantar páncreas? Se puede trasplantar páncreas. El páncreas es un trasplante que se utiliza para el tratamiento de la diabetes tipo 1, normalmente combinado con el riñón, suelen ser trasplantes de páncreas-riñón, pero que es un trasplante numéricamente escaso, se hacen pocos. En este hospital en Coruña hemos hecho 5 este año, porque el proceso de la donación normalmente no permite la utilización del páncreas. Es necesario que sean donantes muy jóvenes, con características muy especiales, ¿no? Pero sí se hace tratamiento de trasplante de páncreas. ¿Qué órganos no? Pues todavía, y es una pregunta que hacen los escolares muchas veces, todavía no somos capaces de hacer trasplantes del sistema nervioso central. Si no, seguramente tendríamos que hacer unos cuantos, ¿no? Pero algunos nos vendría bien trasplantar. Exactamente. Pero en este momento todavía el sistema nervioso es algo que no podemos atacar, ¿no? Y luego hay otros órganos pues, que por su propia naturaleza no es necesario trasplantar, pues el bazo, estómago, otro tipo de órgano. Bueno, hay una anécdota que quería compartir con vosotros, aprovechando que estáis aquí. Seguro que habéis tenido que contestar 1000 veces a no sé cómo calificar aquella intervención de una presentadora de televisión, exactamente de televisión española, la televisión pública más importante de este país, con más audiencia, que en un programa con una audiencia considerable dijo una butad que tenía que ver con el hecho de que con el órgano se trasplantaba el alma. Yo no sé qué pensasteis cuando escuchasteis semejante cosa. Jacinto. Hombre, realmente, primero, estupefacción frente a opiniones de ese tipo. Es decir, porque no hay que olvidar,
Este país, otro punto muy importante del éxito ha sido gracias a todos vosotros, cuando digo vosotros, a todos los periodistas, medios de comunicación, escritores, que han promocionado y han ayudado, con lo cual hay que tener mucho cuidado a veces con opiniones, porque pueden hacer mucho daño al sistema. Pero curiosamente, esas reflexiones poco pensadas, lo que originaron... Yo no sé si poco pensadas porque ella insistió al día siguiente, más o menos. Lo que originaron fue ya no una contestación de los profesionales, sino de la propia ciudadanía. Las redes sociales echaron se chotearon de ella, básicamente. Fue, bueno, el trend topic de en Twitter, es decir, con lo cual uno dice, bueno, pues qué bien, ¿no? Que la ciudadanía ha demostrado un nivel de madurez tremendo. Y por eso otra de las cosas, nosotros, a diferencia de otros países que tienen mucho miedo a los medios, a los periodistas, se les suele tener respeto. Con lo buenos que somos. Claro, pero aquí siempre ha habido muy buena relación, es decir, explicar las cosas, apoyarnos en todas las buenas noticias, en todo, y eso hace, bueno, que es un grado de madurez y de edad avanzada. Dámaris, Javier, ¿cómo vivisteis vosotros esa anécdota? Bueno, que como estaban comentando Antón y Jacinto, bueno, se resolvió, yo creo que con cierta ironía por parte de toda la sociedad, Javier. Bueno, normalmente me molesta que en ocasiones se utilice ese privilegio que hay tan grande de poder transmitir a mucha gente y se utilice pues, de manera equivocada, ¿no? De todas maneras, cada uno es muy libre de expresar su opinión. Sí. Yo tengo claro lo que yo he experimentado en mi caso, ¿no? Claro. A mi mujer lo único que le he podido transmitir es mi cariño y en este caso le he podido dar un riñón y hasta ahí me parece que nada más. Ya es mucho, ¿eh? Sí. Ya es mucho. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Qué pensaste cuando escuchaste aquella mañana? Pues que estaba diciendo una barbaridad, la verdad, porque, en fin... No hay calificativos, zanjado el asunto. Bueno, estamos acabando ya, pero casi me gustaría terminar con una reflexión que ha salido ya un poco sobre la mesa y que tiene que ver con el hecho de si el éxito del sistema de trasplantes, con esas cifras incluso económicas, ahora que está tan de moda hablar de economía, que estáis poniendo encima de la mesa, bueno, pues si es un argumento más para seguir defendiendo la sanidad pública. No sé cómo lo veis. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Por decirlo de otra manera, todo esto no sería posible en otro contexto que no fuera un contexto público, ¿no? Yo creo que el hecho de apostar por la sanidad pública y apostar sobre todo por aquellos tratamientos e impulsar tratamientos eficientes, es decir, aquellos tratamientos que le devuelven a la sanidad pública pues, los recursos que hacen que se utilicen de forma correcta, es fundamental. Yo creo que la desinversión, el hecho de hacer las cosas cada vez más pequeñas no nos van a ayudar, desde luego, a salir de la crisis ni a tener una mejor sanidad. Porque aparte también supongo que esto proyecta una estupenda imagen de España. El hecho de estar en ese lugar, supongo que habrá muchísimos países a los que económicamente les va bárbaramente, pero que saben que en España es líder en trasplantes, ¿no? Hombre, antes, en los años 60 venían los suecos, las suecas, los franceses, y ahora vienen los mismos, pero médicos profesionales de todo el mundo, de la India, de Asia, de Latinoamérica, a ver por qué este milagro, ¿no? Como decía Antón... Porque se ha exportado el sistema español a otros países. Toda Latinoamérica, Italia, los países que han copiado este modelo de forma de trabajar, Francia, Inglaterra, Portugal, Croacia, son los países que han crecido en tasa de donaciones. Es indudable que detrás de todo, bueno, pues al final lo que hay son personas, no hay nada más que personas que trabajen y con una ciudadanía, con una sociedad que lo apoye. Pero es que además el estar en el sistema público ha permitido otra cosa. Los trasplantes han mejorado muchísimo la calidad no relacionada con el trasplante, es decir, se ha mejorado la radiología, se han mejorado métodos diagnósticos, entonces el trasplante ha beneficiado a pacientes de una manera indirecta que no tienen que necesitar un órgano para trasplantarse, y ese beneficio solamente es posible, desde luego, en una sanidad como la que tenemos y que evidentemente es una sanidad de una calidad excepcional y fuera de toda duda. Bueno, Dámaris, le preguntaba antes a tu compañero por qué hay que donar, ahora te lo pregunto a ti, ¿por qué hay que donar? Bueno, en mi caso, porque ha sido algo muy bueno, mi vida ha cambiado y sí, a mí me ha cambiado, pues todas las personas trasplantadas pues tendrán una vida mucho mejor. Bueno, pues con esa reflexión de Dámaris Sánchez nos vamos a quedar. Muchísimas gracias a los cuatro, pero especialmente a vosotros, a Dámaris y a Javier, por compartir vuestra intimidad con nosotros. Estamos hablando de algo tan íntimo como donar un órgano, en este caso a tu compañera. De verdad, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por vuestro testimonio y muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo y por darnos un poco de aire en la camiseta en estos momentos tan terribles. Muchísimas gracias, de verdad, y enhorabuena. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Siento que a la vuelta de la publicidad no vamos a hablar de cosas tan buenas
buenas como estas, sino de cosas terribles. Les decía al empezar el programa que hoy conviven las dos caras de la misma moneda, una muy buena noticia que tiene que ver con ese récord de trasplantes y una muy malísima noticia que es ese récord que tiene que ver con el desempleo, récord absolutamente histórico, casi 6 millones de personas que en este país no tienen trabajo. A la vuelta de publicidad.